Bienvenidos a la tercera gala de Mask Crossing Singer. En esta gala veremos otro desenmascaramiento entre el pirata o el astronauta. ¿Quién será el expulsado? Lo veremos al final de la gala. Veremos quiénes serán los favoritos de esta gala, los nuevos nominados, un invitado especial y las nuevas pistas falsas que dejarán muy locas a nuestras investigadoras, Julia y Pammeris. Bienvenidas, chicas. ¡Holi! ¡Holi! Así que dicho esto, que empiece la tercera gala de Mask Crossing Singer. Pues chicas, como ya sabéis, en esta gala la pregunta la tiene Julia. Así que Julia, le vas a poder hacer la pregunta que tú quieras a cualquiera de nuestros concursantes. Y sí o sí te tienen que decir la verdad. Ahora sí que sí, empezamos con los nominados. El primero en pisar este escenario va a ser el pirata, que nos ha dejado esta nueva pista. Como buen pirata que soy, no hay nada que me guste más que la música que suena en mi barco. Después de haber visto esta pista, vamos a ver la actuación del pirata. Pues chicas, después de la actuación que nos ha hecho el pirata, Pammeris, ¿tú qué vecino o vecina piensas que se puede esconder ahí abajo? Bueno, pues una semana más voy a decir que en este caso el pirata, ya que pone que le gusta mucho la música que pone en su barco, y el hobby favorito de Guiñón es la música, voy a decir una vez más que es Guiñón. Guiñón, así que una semana más piensas que puede ser el pingüinito Guiñón. ¿Y tú, Julia, por quién te decantas? Pues al igual que Pammeris y al igual que la semana pasada, yo sigo pensando, y esta última pista lo reafirma más, que se trata de Guiñón. Así que las dos pensáis por unanimidad que es Guiñón el pirata. Así que vamos a pasar con el otro nominado, que es el astronauta. El siguiente en actuar es el otro nominado, que es el astronauta. Pero antes vamos a conocerle un poquito más con esta pista. Pocos astronautas tan presumidos como yo habrán pisado la luna. Ahora sí que sí, vamos a ver su gran actuación. Pues chicas, después de esta actuación del astronauta, Julia, ¿tú qué vecino o vecina piensas que se puede esconder debajo de esta máscara? Bueno, pues con esta última pista me lleva a pensar que se trata de una vecinita presumida, y junto con las otras dos pistas me ha llevado nada más y nada menos que hasta Menta. Menta, así que vuelves a tu teoría de la primera gala y vuelves a pensar que puede ser Menta. ¿Y tú, Pammeris, quién piensas que puede ser? Vale, pues yo en este caso sí que es cierto que sabiendo que es una vecinita presumida, se podría reafirmar mi teoría de la semana pasada, que podría ser Monique. Pero bueno, he estado revisando las vecinitas que tenemos y en este caso voy a cambiar un poco mi teoría y voy a decir que es Frida. Frida, bueno. Así que Pammeris piensa que puede ser Frida y Julia vuelve a pensar que podría ser Menta. ¿Estarán en lo cierto? Pues lo veremos si el astronauta fuera el expulsado al finalizar la gala. Pero ahora vamos a seguir con el siguiente concursante. La siguiente concursante en pisar este escenario es la bruja, que nos ha dejado esta pista. Las brujas también tenemos derecho a tener un cuerpo ejercitado, ya que no hay nada que me guste más que hacer deporte. Ahora que ya sabemos un poquito más de la vida de la bruja, vamos a ver su actuación.
Pameris, después de esta actuación de la bruja, ¿quién crees que se podría esconder debajo de esa máscara? Una vez más he estado viendo vecinitos y en este caso vuelvo a mi teoría inicial que decía que podía ser un chico y voy a decir un vecinito que le gusta el deporte en este caso y el color rojo está muy relacionado con él y es Pipo. Pipo, bueno. ¿Y tú, Julia? ¿Qué vecino o vecina piensas que se puede esconder ahí abajo? Bueno, pues voy a volver a mi teoría de la primera semana, ya que nos dice que es deportista, pero yo me lo he tomado como que su hobby es el fitness, así que voy a decir que se trata de Gloria. ¡Gloria! Así que Pameris piensa que puede ser Pipo y Julia vuelve a su teoría de la gala 1 otra vez y piensa que puede ser Gloria. Así que vamos a pasar con el siguiente concursante. La siguiente concursante es la novia que nos ha dejado esta pista. El cumpleaños de esta novia es en los 6 primeros meses del año. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre la novia, vamos a ver su actuación. Chicas, después de haber visto esta actuación, Julia, ¿tú quién piensas que puede ser la novia? Bueno, tengo que decir que esta temporada pido perdón porque es que estoy totalmente perdida. Ya me he quedado con mis ideas iniciales y de ahí no hay quien me saque. Así que una vez más voy a volver a mi teoría inicial y voy a decir que se trata de Bambina. Bambina, así que tú, Julia, por tercera semana consecutiva piensas que puede ser Bambina. ¿Y tú, Pameris, quién piensas que puede ser? Bueno, pues yo en este caso voy a romper la pareja de los capas que tenía pensada desde el principio de los tiempos y en este caso me voy a decantar por la vecinita Cabriola. Cabriola, así que piensas que Cabriola ya no está en los capas sino que es la novia. Y Julia piensa que es Bambina, así que vamos a pasar con los siguientes concursantes. Los siguientes concursantes son los capas, que no nos han dejado ninguna pista porque fueron los favoritos en la gala pasada, pero sí que vais a poder ver esta actuación. Pues en esta gala, y ya que no nos han dado pista nueva por ser los favoritos, he decidido utilizar la pregunta con ellos. Vale, pues Julia, ¿qué les quieres preguntar a los capas? En esta ocasión me gustaría preguntarles si son del mismo género. Pues vamos a ver lo que te contestan los capas. Sabemos que somos bastante parecidos, pero en cuanto al género no nos parecemos en nada. Pues chicas, después de esta mini pista que os han dado con esa pregunta que ha utilizado Julia, ¿tú quién piensas que pueden ser los capas? Bueno, pues en esta ocasión he tirado por la opinión pública y pienso que se pueden tratar de Moiré y Kikolor, ya que Moiré es negra y blanca y Kikolor está lleno de colorines. Moiré y Kikolor, bueno, vuelves ahí con tu Kikolor ahí a tope. Y tú, Pameris, ¿quién piensas que puede ser? Pues con esta pista que nos han dado respondiendo a la pregunta de Julia, en este caso voy a decir que pueden ser Grinaldo y Savannah. Grinaldo y Savannah, bueno, así que Pameris piensa que puede ser Grinaldo y Savannah y Julia piensa que pueden ser Kikolor y Moiré. ¿Estarán en lo cierto? Vamos a pasar ahora con el invitado de la gala de hoy. El invitado de la gala de hoy y que podría ser concursante oficial del concurso, si así lo deciden nuestras investigadoras, es el zombie, que nos ha dejado estas 3 pistas para que le conozcamos un poquito más. Aunque ahora me veáis así, en mi otra vida era la persona más linda que andaba por las calles, y aunque ya no sea una persona normal, sigo haciendo lo que más me gustaba, que era pasear por el campo y respirar aire puro. Ay, me acuerdo cuando me convertí en zombie. Fue por primavera y justo acababa de cumplir un año más, pero ahora ya dan igual los cumpleaños. Ahora sí, que ya sabemos cómo es un poquito el zombie, vamos a ver su actuación.
Pues chicas, después de esta actuación del zombie, Pameris, ¿tú quién piensas que puede ser? Pues así revisando vecinitos, me he decantado por un vecino que nació, en este caso, en la primavera, que le encanta pasear por el campo y es súper bonito. Y en este caso es Cervasio. Gervasio, oh, qué guay. ¿Y tú, Julia, quién piensas que puede ser? Bueno, pues en esta ocasión me he decantado por una vecinita a la cual le encanta pasear por la naturaleza y que cumple años en mayo, y se trata de Bonnie. Bonnie, bueno, así que Pameris piensa que puede ser un vecinito, en este caso Cervasio, y en cambio Julia piensa que puede ser una vecinita y que es Bonnie. Pues chicas, ahora os tengo que preguntar, ¿el zombie va a ser concursante oficial de la segunda temporada de Mask Crossing Singer o vamos a desenmascararle? Pues nosotros hemos decidido que queremos que continúe en la siguiente gala. Así que zombie, hoy no te vamos a ver la cara, no te vamos a desenmascarar. Estás dentro de la segunda temporada de Mask Crossing Singer 2. Eres concursante oficial y podrías ganar este concurso. Bienvenido. El penúltimo concursante en pisar este escenario fue el nominado salvado de la semana pasada, es decir, el Arlequín, que nos ha dejado esta nueva pista. Aunque esta máscara me haga parecer muy masculino, me identifico con el género femenino. Ahora que ya sabemos un poquito más del Arlequín, vamos a ver su actuación. Pues chicas, después de esta actuación del Arlequín, Julia, ¿tú quién piensas que se puede esconder debajo de esa máscara? Bueno, pues ya nos dijo que era alta y qué especie de animales son los más altos, pues los elefantes. Y en esta ocasión nos ha dicho que se trata de una vecinita y ya nos comentó que era de estilo simple, así que yo me he decantado por Ellie. ¡Eli! ¡Oh, qué guay! Me gusta mucho esa teoría. ¿Y tú, Pameris, quién piensas que puede ser? Pues en este caso vuelvo a mi teoría inicial y digo que puede ser Gatoman. ¡Gatoman! Así que Pameris vuelve a la teoría inicial de que es Gatoman y Julia piensa que puede ser Ellie. Pues llegamos hasta la última concursante antes de ver la expulsión. La última concursante es la Geisa, que nos ha dejado esta pista. A esta geisha le encanta maquillarse, pero si se le acaba el color rosa tiene que ir corriendo a comprar. No puedo vivir sin ese color. Ahora que ya sabemos un poquito más de la Geisa, vamos a ver su gran actuación. Pameris, ¿tú qué vecino o vecina piensas que puede ser la Geisa? Pues una vez más me reitero con mi teoría de la primera semana y en este caso pienso que es Alba. ¡Alba! Bueno, volvemos a esa teoría de la primera semana. ¿Y tú, Julia, quién piensas que puede ser la Geisa? Bueno, pues con esta teoría no pienso solo que su color favorito sea el rosa, sino que también se trata de una vecinita rosa en sí misma, así que me he decantado por Marita. ¡Marita! Vale, así que Pameris piensa que puede ser Alba y Julia piensa que puede ser Marita. Dicho esto, chicas, vamos a la parte más dura de la gala, a la expulsión. Pues chicos, vamos con la expulsión, porque la audiencia ha decidido que el segundo expulsado de Mask Crossing Singer 2, con el 56,4% de los votos, sea ¡el pirata! ¡No! ¡No! ¡Me da mucha pena! Pues chicos, como habéis visto, el segundo expulsado de Mask Crossing Singer 2 es el pirata. Vamos a ver su desenmascaramiento, pero antes vamos a recordar las últimas teorías de Pameris y Julia, que las dos pensaban por unanimidad que era Guiñón. ¿Estarán en lo cierto? ¡Pirata, quítate la máscara! ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Oilo! ¿Qué? No me lo creo. No, esta temporada va a acabar conmigo, de verdad.
Mira, de verdad, es que encima lo dije en la primera gala. Pues chicas, como habéis visto, el pirata era Zoilo. Así que seguís 0-0, pero os voy a explicar por qué era Zoilo y no otro vecinito. Decía que era un pirata muy gruñón, así que obviamente era de personalidad gruñona. Lo del frío del agua helada hacía referencia que su cumpleaños es en invierno, por eso es la mejor parte del año. Y como buen pirata que es, le gusta la música porque su hobby favorito es la música y por eso es Zoilo. Además de que la caracterización del pirata está hecho pelirrojo a causa del pelaje de Zoilo. Julia, en la primera gala estuviste súper cerca y pensé que lo ibas a adivinar. Ahora pasamos de la tristeza a la alegría porque vamos a conocer al favorito o favorita que se va a llevar un privilegio para ya de ya. El privilegio se va a hacer ya de ya. El segundo candidato como favorito que ha quedado en segundo puesto con el 28,2% de los votos es la novia. Felicidades novia, segunda semana consecutiva con ese segundo puesto. Y el favorito o favoritos con el 35,9% de los votos son los capas, que se llevan un privilegio porque esta semana nomina tanto la audiencia como Julia y Pameris. Es decir, que los capas son inmunes y no van a poder ser nominados. El primer nominado por la audiencia es el astronauta. Pero eso no es todo, porque han quedado empatado esa máscara con otra para estar nominadas por parte de la audiencia. Así que la audiencia en este caso nomina a 2 y Julia y Pameris 1. Va a ser una nominación a 3. Porque el siguiente nominado por la audiencia es el Arlequín. 2 personas que ya han estado nominadas y ahora falta saber vuestro nominado, chicas. ¿A quién nomináis de las máscaras que quedan? Os recuerdo, chicas, que el zombie, al ser nuevo concursante, tampoco puede ser nominado. Bueno, pues en esta ocasión hemos decidido nominar a la geisha. ¡La geisha! Así que en la encuesta debajo de la descripción tendréis para que podáis votar por vuestro expulsado. Arlequín, astronauta o geisha. ¿Quién merece irse y que la semana que viene veamos su desenmascaramiento? Y también recordar votar por vuestro favorito que va a tener un privilegio. Pues chicos, hasta aquí la tercera gala de Mask Crossing Singer 2. La semana que viene vendrá otro invitado o invitada, veremos 2 desenmascaramientos, ya que ese invitado o invitada ya no puede ser concursante, así que veremos 2 desenmascaramientos, conoceremos nuevas pistas de nuestros concursantes, veremos más actuaciones y las nuevas teorías que tengan nuestras investigadoras Julia y Pameris. Así que chicas, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y recordaros a vosotros que votéis abajo en la encuesta de la descripción y que nos digáis vuestras teorías tanto en los comentarios como en Twitter con el hashtag MaskCrossingSingerT2. Así que nada chicos, esperamos que os haya gustado un montonazo y que nos vemos el miércoles que viene con la gala 4. ¡Adiós! ¡Hasta ¡Chao! pronto!